Imágenes muy dicientes de lo que generó esta creciente de la quebrada La Honda. Seguidamente, el ingeniero Jaime Jiménez Garavito, el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado, explicará en detalle los daños producidos en diferentes sectores de la línea de aducción. Muy buenas tardes para todos. Mientras ponemos las imágenes, pues tengo que decirles que venimos en una emergencia desde el 12 de mayo haciendo todos unos esfuerzos muy importantes para salir de esa emergencia, para que en estos próximos días pudiéramos dar nuevamente el servicio desde Quebrada Honda, y el día domingo en la noche se presenta una nueva emergencia, en esta ocasión de unas dimensiones mucho más grandes, mucho más severas, que preocupan mucho a la gerencia de la empresa de acueducto y alcantarillado, por supuesto a la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde. Voy a mostrarle las cosas tal cual son, sin omitir detalle, tampoco exagerando nada, porque pues las cosas hay que mostrarlas en la verdadera magnitud, en la realidad aquí de lo que está ocurriendo allí en... Esto pasa directamente, Juan José. Gracias, Juan José. Pues precisamente hasta ahora está el O pásenlo desde allá porque aquí no pasó. gerente de la empresa de acueducto alcantarillado Villavicencio en esta nueva prensa que comienza aquí en el Teatro Rosita Hoyos de Mejía para explicaciones a todos los medios de comunicación, periodistas y obviamente la comunidad acerca de los daños presentados la pasada. No, páselo ahí que intentamos avanzar. El domingo, exactamente. Y que Bueno, les decía, el 26 de agosto, tipo 8 de la noche, estábamos en una reunión con el alcalde, un Facebook Live, respondiéndole a la comunidad diferentes temas de la administración municipal, cuando nos llega la vía radio la comunicación que tenemos una gran avalancha. Inicialmente encontramos inundada la estación de bombeo de Bavaria, y ahí pues empieza toda una serie de tragedias. Ya podemos el lunes caminar hacia la Bocatoma y encontrar qué es lo que realmente ha pasado, y todos estos días hemos estado en ese recorrido identificando fallas. Por supuesto, el mismo lunes casi que ni podemos ver qué pasó porque la misma quebrada nos impide hacer la verificación. Ya el miércoles hacemos una identificación, tal vez el martes, una identificación más concreta, donde pidieron varios de ustedes acompañarnos y verificar la realidad de las cosas. En este gráfico tenemos en la parte alta la Bocatoma, el sector de la emergencia del 12 de mayo, luego Puente Azul, el sector de Carlos Julio y el sector de Castrillo, donde se presentaron las principales afectaciones. Entonces vamos a empezar con lo que pasó en la Bocatoma, en el orden como vienen las aguas. La parte más alta es la Bocatoma, donde tuvimos tal vez la mayor parte de nuestras afectaciones. Allí teníamos una retroexcavadora, no es el problema más grande, sí, obviamente es una afectación, pero como referencia, el primer punto que encontramos de parte alta hacia abajo es una retro que estaba ubicada en un terraplén que sostenido por un par de muros. Esa máquina pues cae al lecho de la quebrada después de que la misma quebrada arrasa con los muros. Miremos las fotos, ahí vemos la máquina, los muros totalmente destruidos, la máquina, el terraplén es arrasado por la quebrada y finalmente destruye y deja enterrada parcialmente la tubería. Allí vemos unos muros colapsados, esta plataforma donde se encontraban unos motores que son los que activan unas compuertas de tipo radial. Los motores los desaparece totalmente, por ahí unas foticos donde de color azul se ve el motor totalmente destruido entre palos y piedras. Allí vemos uno de los motores, el otro está por allí y otro por allá en el cauce de la quebrada. El agua superó toda la infraestructura de la Bocatoma. Hay unas partes que son altas, unas plataformas, todo eso lo cubrió, incluso pasó por encima de las barandas que protegen, digamos, a nuestros operarios. Digamos, el nivel del agua subió muchísimo, haciendo
daño importante en la rampa de la cresta y en los muros laterales, y un puente que permitía que nuestros operarios pasaran de un lado al otro de la quebrada de manera segura, también colapsó. Ese ni siquiera figura o lo encontramos para tomarle una foto. Es decir, que los daños ahí son supremamente grandes. ¿Qué quedó en la Bocatoma? Quedó el canal de aducción y los tanques desarenadores. La misma rejilla por donde entra el agua está hoy sepultada por tal vez 1,5 a 2 metros de material de río, de piedra y arena. Es decir, que hay que remover esa piedra, esa arena, ese material para verificar si efectivamente ahí está la rejilla y obviamente la estructura de concreto que la soporta o no. Son daños que ni siquiera podemos hoy cuantificar. Seguimos avanzando entonces aguas abajo y encontramos un sitio que se llama Puente Azul, que es el punto donde desemboca Quebrada Honda al río Guatiquía, y ahí encontramos un daño menor. Si quieren, mostrémoslo. El sector de Puente Azul, está perdida la imagen. Puente Azul, justo en el momento donde desemboca la quebrada al río Guatiquía. Allí una piedra, un pequeño derrumbe fractura el dado de concreto que soporta o protege la tubería, y efectivamente pues dentro de él debe haber el tubo roto. No es un daño mayor, ese se podría, si fuera ese el único daño, lo corregiríamos en probablemente unos 2 o 3 días. Ese daño pues lo mostramos, como le digo, le estamos mostrando las realidades. Es un daño menor y podríamos solucionarlo rápido. Ahí está el muro, el dado de concreto que protege la tubería roto por una piedra que cayó, y pues habrá que corregirlo. Muy cerca, aguas abajo, encontramos el sector de Carlos Julio. Se llama Carlos Julio, esos son los nombres que le han puesto en el sector o en el área ya, tal vez por las personas que habitaban este sector, donde aparece ya un daño importante en la tubería de aducción, tal vez unos 120 metros de tubería que arrasa la quebrada. El borde derecho de la quebrada quedaba tal vez a unos 60 o 70 metros de este punto, y el río avanza arrasando consigo parte de los árboles, la mata de monte, como lo llamamos en el llano, parte del talud, hasta llegar a la tubería que estaba enterrada, y pues obviamente la destapa y se lleva un tramo. Este es el punto inicial, aguas arriba, y un punto final de ese mismo tramo. No sé si está en la siguiente foto, donde muestra el otro extremo de la tubería colapsada. Este sector Carlos Julio, este es el otro tramo. Ahí está el punto inicial y el punto final de ese daño. Es un daño visible, es un sitio donde por lo menos hay accesibilidad en helicóptero, cosa que no podemos hacer allá en la garganta, ¿no? Pero de todas maneras tenemos la quebrada ahí encima, y será pues una tarea importante de ingeniería la que haya que hacer para corregir este daño que encontramos en este sector. Seguimos, y estoy avanzando de manera muy rápida para luego responder las preguntas a que haya lugar. Y encontramos el sector de Castrillo, que definitivamente, mostrémoslo, Juan José. Es un sector donde hay un tramo de la tubería que está subfluvial, es decir, por debajo del lecho de la quebrada, enterrado, y una parte que aflora y sigue a través de la montaña. El río cambió totalmente su curso y se llevó una parte de la tubería. Esto es lo que podemos observar, pedazos de concreto que protege el tubo, obviamente con el tubo por dentro, a lo largo de la quebrada, 1, 2, muchos pedazos. Ahí está la torre de la obra de Edesa, que ahorita hablo de ella. En este punto no sabemos cuántos metros de tubería colapsaron. No podemos saberlo hasta que hagamos una excavación y verifiquemos exactamente cuánto o qué tramo fue el que colapsó. Vamos, es un daño tal vez el más importante, no teniendo en cuenta la Bocatoma, sino de la tubería de aducción, el más importante y el más preocupante de todos los tramos, incluso por la imposibilidad o por la dificultad para llegar a donde está la tubería, dado que la quebrada hoy está circulando por donde estaba el trazado de la tubería. Yo quiero, Juan José, que muestre dónde está la torre, para mostrarle por dónde iba la tubería. Esta torre, y si puede prestarme el señalador, ¿ya funciona? El río en su 100% circulaba por el margen izquierdo de la quebrada, es decir, por acá. Esto estaba al borde de la quebrada, es decir, de aquí para atrás lo que había era
monte y obviamente este talud que llegaba hasta acá. Por acá era el camino por donde circulábamos. Los que conocen o los que han caminado por allí saben que caminábamos y circulábamos por el borde, por acá, justo por el bordito de la torre. El agua hace su camino, por aquí atrás hay un derrumbe que obliga a la quebrada a venirse hacia este extremo, hacia este costado derecho, y hace pues un recorrido completamente distinto. Hoy la quebrada casi en su 90% circula por el costado contrario, y por acá venía el trazado, por donde estoy mostrando con el señalador, era el trazado por donde estaba la tubería, y por acá en estos puntos y por acá más abajo encontramos tramos de tubería. Como les digo, ahí aún no podemos decirle son tantos metros de tubería, qué fue lo que pasó, porque lo sabremos cuando la quebrada baje o cuando podamos desviarla por su lecho normal y podamos observar exactamente qué fue lo que pasó en ese sitio. Seguimos avanzando. Bueno, esto es lo que ocurre en la Bocatoma y en la tubería de aducción desde el tramo de Bocatoma hasta la Taravita, que es un punto donde empezamos a caminar en estos días. De ahí hacia abajo la tubería va por un sector más seguro y no tiene ninguna dificultad, pero también tuvimos problemas en nuestras estaciones de bombeo, en Bavaria y Puente Abadía, que es de donde estamos hoy en día prestando el servicio. Usted ha notado que en esta emergencia no hemos sufrido tanto por el agua, porque la estamos bobeando de ahí, de Bavaria, de Puente Abadía, de Fuentes Altas. Y estas dos estaciones, Bavaria y Puente Abadía, son totalmente inundadas en su cuarto de máquinas por esa misma creciente. Por ello, afortunadamente ahí no tuvimos daños estructurales. Daños sí que estamos corrigiendo, Bavaria ya está en funcionamiento, Puente Abadía aún tenemos algunas dificultades que no nos permiten ponerla en funcionamiento, pero no es un tema que vaya a tomar semanas ni meses. En cuestión de días terminamos de reparar estas estaciones que como vemos acá están el agua dentro de la casa de máquinas. Este es uno de los motores que bombea el agua. Aquí abajo está la bomba y de aquí donde está el señalador hacia arriba es la parte eléctrica. Si el agua hubiera llegado a la parte eléctrica, hoy no habría nada que hacer con esas estaciones. También afortunadamente estuvimos con el alcalde el día domingo en el momento de la emergencia y tomamos pues la decisión de poner a funcionar estas bombas, porque haciéndolas funcionar ellas mismas nos hacían bajar el nivel de las aguas y proteger pues todo el tema eléctrico. Es una decisión que tomamos, fue una decisión acertada y gracias a ello pues los daños fueron menores en esa estación de bombeo. Este es el puente de Puente Abadía. Sobre esta lámina que es el piso del puente subió 80 centímetros el agua. Obviamente hay unos daños por allá en la mitad y un daño estructural y deja cantidad de material encima del puente. Hoy el puente está cancelado, no se puede utilizar. Nos tocó poner incluso unos elementos acá de cerramiento para evitar que los transeúntes y ciclistas utilizaran el puente, pues genera gran riesgo para todos ellos. Aquí vemos más imágenes del puente colapsado no, dañado. Ahí está afortunadamente y tocará solucionar ese tema. Es un tema menor si lo vemos desde el punto de vista de la prestación de servicio. Obviamente es un puente que se requiere, que le sirve a la comunidad, que nos sirve a nosotros, pero desde el punto de vista de la prestación del servicio es uno de los menores problemas, junto con la retroexcavadora que tiene un seguro y que lo podemos recuperar fácilmente. Seguimos. Y ahora quiero hablarles, ese primer capítulo es qué pasó en la creciente, ahora qué está pasando y qué va a pasar con el plan de contingencia. Desde el 12 de mayo, que se presenta esa primera emergencia de este año, arrancamos con un plan de contingencia. Ese plan de contingencia continúa, tenemos un tema transitorio de 3-4 días mientras ponemos nuevamente en funcionamiento todo nuestro sistema, pero vamos a seguir prestando el servicio como veníamos haciéndolo, y es algo de lo que queremos que ustedes, señores periodistas, nos ayuden a divulgar. Hay mucha angustia y mucha preocupación por parte de la comunidad, también por unas malas informaciones que se han dado a través de las redes. El servicio se va a seguir prestando como vamos, como hemos venido haciéndolo desde la primera emergencia. En ese plan de contingencia del 12 de mayo nos pusimos 3 tareas fundamentales.
La primera tarea es que la empresa tiene que seguir su curso, tiene que seguir avanzando en su plan de desarrollo, en el cumplimiento de metas del plan de desarrollo municipal, en mejorar los indicadores, y eso no puede parar, y está toda la empresa en esa tarea de que sigamos avanzando y no por culpa de la emergencia dejar todo quieto y cuando pase la emergencia volver a retomar todos los temas, que sería muy gravoso para la empresa. Una segunda tarea es la prestación del servicio, como digo, como lo hemos venido prestando. Entonces, para ello se había habilitado ya y se había optimizado, modernizado la estación de Bavaria, que hoy día tiene una tecnología de punta que nos permite actuar rápidamente, hacer controles, sistemas de protección, un sistema eléctrico mucho más robusto. Pero también arrancamos Puente Abadía, que es una planta completamente obsoleta que llevaba años fuera de servicio, y la pusimos a funcionar con todas las dificultades y probablemente mañana arranque nuevamente su funcionamiento, ya que los daños que tenemos son menores frente a la magnitud del problema que tenemos en la línea de aducción. Seguimos. También tenemos otras fuentes como Fuentes Altas, Caño Grande, Caño Blanco y 8 pozos profundos que nos permiten prestar el servicio en la ciudad de la mejor manera posible. Se habían construido también, hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo que hizo en la empresa en el tiempo del doctor Matus, que se construyeron unas líneas desde la Esmeralda hacia el Virrey, desde el Virrey hasta Fuentes Altas, de Fuentes Altas al Buque, y eso nos permite mover el agua de un sector al otro y garantizar una mejor calidad de servicio. Lo mismo que el mejoramiento de Bavaria también fue en esa época. Y aquí vemos los tubos que nos permiten hacer esos movimientos de agua de un sector al otro, y eso pues ha facilitado el servicio. Esto es la estación de bombeo de Puente Abadía, también funcionando al 100%. ¿Avanzamos? Todos los días en la empresa hay una reunión a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde para evaluar cómo ha venido operando el plan de contingencia, qué dificultades ha habido, qué barrios están sin el servicio, y se programa entonces la nueva distribución de aguas, la programación de carrotanques, y nuevamente a las 6 de la tarde hacemos otra reunión para evaluar lo que pasó durante el día y cómo para las horas de la noche y el siguiente día podemos actuar mejor y garantizar más cantidad de agua para toda la ciudad. Estas son las líneas de distribución, que tenemos 3 principales líneas, y cómo con ellas podemos mover el agua de un lado para otro en la ciudad y llegar a todos los rincones de Villavicencio. Mostramos en estas imágenes cómo con carrotanques llegamos a cada uno de esos sitios donde definitivamente no podemos llegar a través de nuestras redes de distribución, y cómo también le damos prioridad a hogares de la tercera edad, a clínicas, a escuelitas, a incluso reclusorios, y es una tarea de todos los días, incluyendo sábados, domingos, festivos, con el esfuerzo de nuestros funcionarios para que el servicio sea satisfactorio para la comunidad. Bueno, las soluciones, y es la pregunta recurrente de cada uno de los ciudadanos con los que nos encontramos, y ¿cuál es la solución? Y pues hay muchas soluciones. Una que hemos venido planteando desde el principio de este gobierno es la construcción de una bocatoma alterna. No es una nueva, como de pronto muchos han creído, un nuevo sistema que nos permita olvidarnos de Quebrada la Honda. Es una bocatoma alterna que cuando tengamos este tipo de dificultades nos permita suministrarle entre 900 y 1000 litros al sistema de captación. Nuestro sistema de captación hoy funciona con 1600 litros, es decir, lo que requiere la ciudad son 1600 litros, y podemos tener una fuente que nos suministre 1000, y ponemos Bavaria con 400 y Fuentes Altas con 200, ya tenemos el 100% del agua de la ciudad. Pero si faltó o no funcionó Bavaria, pues está Puente Abadía. En ese sistema o esa nueva bocatoma de Quebrada Blanca nos podría poner a full o en el 100% un sistema de emergencia que suministre, valga la redundancia, el 100% del agua a la ciudad. Es la solución que planteamos, están los diseños, están la ingeniería de detalle, bueno, toda la tarea que hay que hacer para poder llevar este proyecto al gobierno nacional
y creo que el alcalde ahora les va a hablar de esa gestión que él ha venido haciendo para conseguir los recursos y construir esa bocatoma. Este es el río Batiquía, por acá viene la tubería de 33 pulgadas desde Quebrada La Honda, por acá tenemos Quebrada Blanca, y la idea es traer una red, una línea de aducción a interceptar la tubería de 33 pulgadas. Esta es la línea, aquí la vemos de manera verde. En la primera etapa es hasta acá, donde podemos conectar una tubería con la otra, pero la segunda etapa es una línea de, estos son 2 kilómetros, es una línea de 6.8 kilómetros, desde este punto hasta la Esmeralda, que es nuestra planta de tratamiento. Mostremos las cifras, cuánto valdrían las 2 etapas y el proyecto total. Después de todos los estudios, todavía unos estimados iniciales, la primera etapa vale 15.000 millones y la segunda etapa 17.000 para un valor de 32.000. Hay que aclarar que esa primera etapa es totalmente funcional, es decir, con 15.000 millones de pesos prácticamente solucionaríamos el problema. Claro, la solución definitiva nos da una mayor garantía, una mayor seguridad para que en una emergencia no tengamos ningún problema. La tubería intercepta a la de 33 pulgadas en la zona que ya no tiene riesgo, digamos, donde el riesgo es mínimo, donde digamos ya salimos del lecho de la quebrada, donde tenemos la mayor cantidad de daños, o que históricamente ha habido la mayor cantidad de daños. Quiero hablarles, si me lo permiten, un momento de la emergencia del 12 de mayo, de cómo va avanzando lo que había ocurrido el 12 de mayo. Ya, digamos, los avances son importantes, está construido casi al 100% todo lo que se requiere para la obra, son piezas como las de un armatodo que fácilmente se pueden mover allá en el sitio, dado que allá no tenemos posibilidad de maquinaria, de grúas, armarlas, y luego sobre ellos, que son unos 2 viaductos que se van a construir, se pone la tubería. Eso está, ya hay una parte de los materiales allá. Aquí en Villavicencio está otra gran cantidad de piezas de ese rompecabezas, y en Bogotá hay otra parte que, lo de Bogotá para acá hemos tenido problemas de la vía que no nos ha permitido ingresar. Lo que está acá para llevar allá con helicópteros, pues no ha podido salir porque el invierno no nos ha podido permitir mover helicópteros para llevar piezas. Ya han salido unos 5 vuelos con materiales, pero necesitamos mucho más, o mejor, necesitamos mejor tiempo para poder transportar todos los materiales y hacer la instalación. Este es un mímico que hicimos en la rendición de cuentas, donde mostramos la emergencia, es en un sector encañonado. Acá tenemos como una plataforma que construimos a pico y pala, podemos decirlo, rompiendo la roca, para aquí soportar 2 viaductos que nos permiten sostener la tubería. ¿Yo lo estoy pasando? ¿Usted lo está pasando? ¿Sí? Bueno, pasó muy rápido, no alcanzamos a ver todo, pero la idea es que todos los materiales se fabricaron en Bogotá. Viene un tema de transporte a la ciudad de Villavicencio en tractocamiones, luego un transporte a la parte alta de la montaña. Si quiere devolver un poquito la imagen, a la parte alta de la montaña de todos los materiales acá, y luego tocó construir un teleférico para desde la parte alta de la montaña descender 200 metros la carga a este punto de instalación. Luego se instalan los viaductos con lanzarle un viaducto sería muy sencillo si estuviéramos en un sitio acá cerca de la ciudad donde haya una vía y podamos tener una grúa que ponga un viaducto allá de 32 toneladas. Allá hay que construirlo y pasarlo de un lado a la montaña, 0 grúas, 0 retroexcavadoras, 0 equipos de carga. Entonces, pues esa tarea es compleja, pero también está solucionada con un equipo acá que se llama un lanzador de vigas, que nos permite ir construyendo la estructura en este lado e irla mandando al lado contrario. Y son 2, uno que va hacia allá y otro que viene hacia acá, y sobre ellos se pone la tubería. Ahora sí, sigamos. Aquí vemos, este es el punto donde llegamos con el teleférico. El lanzador de vigas manda una viga para acá y otra para acá, porque en esta zona es la zona del derrumbe, la zona donde todos los días baja material, y eso lo pudieron constatar quienes caminaron conmigo el día miércoles. Sobre esos viaductos ya ponemos la tubería de 33 pulgadas metálica, que también baja por el mismo mecanismo.
¿Seguimos? Ese sería como un render de cómo quedaría finalmente la estructura ya con el tubo por dentro y solucionaríamos el problema. Ese era el problema que teníamos del 12 de mayo, esa era como la forma como lo estábamos solucionando, a días tal vez de terminar, a pocos días de terminar, concluir la instalación, pero ahora nos presenta un problema mucho más grande, de unas dimensiones que me toca decirlo y pues, es la realidad. La empresa de acueducto de alcantarillado no tiene hoy cómo solucionar ese problema de las dimensiones que les acabo de mostrar. Es un problema supremamente grande, es una inversión que hay que hacer de la cual no tenemos los recursos, nuestros recursos prácticamente en la inversión que ya veníamos haciendo en los diferentes sectores de la ciudad, más la emergencia del 12 de mayo, pues se han llevado consigo todos los recursos y hoy no tenemos cómo soportar esa inversión. De pronto la capacidad técnica sí, perdónenme la expresión, la berraquera de los funcionarios de nuestra empresa sí lo tenemos, pero lo que no tenemos es el recurso cómo darle solución a este problema. Por supuesto recurrimos a la capacidad de gestión de nuestro alcalde, ya él ha estado en la ciudad de Bogotá haciendo algunos acercamientos con el gobierno nacional a ver cómo de alguna manera nos apoyan en esta necesidad. Por supuesto tocará recurrir al concurso del gobierno departamental. Allí vimos, y si quiere me devuelve la imagen de las torres de EDESA, no me gusta mucho ponerme a ver el pasado, pero realmente si ese contrato 112 del 2011 de EDESA se hubiera terminado, nos hubiéramos ahorrado por lo menos 3 emergencias de las que hemos tenido que vivir en este periodo de gobierno. Estas torres están diseñadas y construidas para sostener el tubo aquí por la parte alta, digamos, hacer unos viaductos. Esa es una de las soluciones, y acá tenemos una falla, es decir que lo ideal sería que EDESA diera el contrato para terminar esa obra y ahí tendríamos por lo menos parte, no la solución definitiva, pero por lo menos uno de los tramos que tenemos deteriorados podría solucionarse terminando el contrato de EDESA y por supuesto el llamado al gobierno departamental y a EDESA, ya lo hemos hecho de manera personal, para que de alguna manera rápida y eficiente podamos arrancar con esa obra, terminarla y pues pasar esa página en la historia del municipio de Villavicencio. Muchas gracias a todos. Señor Género, una pregunta. Esas obras las traslada, digamos, que nos requieren cerca de 24 o 25 mil millones de pesos para poder resolver el problema del sistema del acueducto. ¿Esas obras las va a administrar la empresa de acueducto y alcantarillado o va a requerir del sistema de contratación? Porque lógicamente también hay que preguntar a quién le van a entregar el contrato. Si se lo dan a Jaime Andrés Hurtado, pues nunca vamos a culminar y vamos a seguir en emergencia otros 4 años. Entonces quería que usted me resolviera esa inquietud, señor gerente, de si lo van a hacer por administración directa. Hasta el momento no hemos tomado ninguna decisión, apenas estamos evaluando los daños. Es más, hay un tramo que se llama Viaducto 1 al cual no hemos podido llegar, o sea, hay dudas si ese viaducto esté bueno o no y no ha sido posible llegar al sitio, es decir, estamos en la etapa de evaluación del daño. Por supuesto tiene que venir otra etapa donde propongamos cuáles son las soluciones, quién es el que y gestionemos el recurso. Probablemente si el gobierno nacional nos da la mano será el gobierno nacional quien contrate esas obras. Probablemente haya algunas de ellas como la de Puente Azul que nosotros podamos hacer por administración directa, de pronto a 0 pesos, mandando nuestros técnicos con los materiales que tenemos en bodega, nuestros equipos, y solucionemos esa parte del problema, pero es un tema que aún no ha ocupado nuestro tiempo. Estamos ocupando nuestro tiempo en evaluar cuál es el daño y en evaluar cuánto puede valer y cuáles son las soluciones que podemos darle a este problema. Muchas gracias, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, del ingeniero Jaime Jiménez. Enseguida le damos la palabra al alcalde de nuestra ciudad, el ingeniero Wilmar Orlando Barbosa Rosso. Concluida la intervención del señor alcalde, con mucho gusto le daremos paso a la ronda de preguntas. Ustedes me van diciendo y con el mayor gusto les voy dando la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿No quedó bien ahí? Ah, bueno. Esta rueda de prensa indudablemente
tiene una importancia mayúscula, significa en medio de un proceso tan difícil para la ciudad de enfrentar como el derrumbamiento de la vía que nos comunica en diferentes sectores con la capital de la República, más de 26.000 metros cúbicos en el terreno, donde no han permitido, ya después del cuarto día hoy finalizando, así se hayan tenido unos grandes avances, recuperar la movilidad. En ese mismo aguacero de esa noche del día domingo, tuvimos el desafortunado hecho de estos de estas consecuencias de derrumbamientos. Ustedes vieron cómo ha quedado la Bocatoma, diferentes tramos en pasos fluviales, de esos 16 kilómetros de la línea de aducción que ha sido afectado de una manera demasiado importante en los daños. Fue el mismo momento, agradezco también infinitamente a los medios de comunicación que acompañaron la visita de la empresa Acueducto Alcantarillado para ir verificando cada uno de esos escenarios en los que muy amablemente aceptaron esa invitación, pero también ya le contaron a los ciudadanos de una manera contundente cuáles son los riesgos y qué es lo que está pasando allí. Ustedes han podido observar cómo perder las compuertas, perder el puente de maniobras peatonal para los operarios de la Bocatoma, perder los muros de contención. Vieron las imágenes y quienes fueron a la Bocatoma pudieron observar de manera directa cómo quedó la retroexcavadora, que en esta administración también tomamos la decisión de dejarla en el sitio para que cada vez que se tapara por algún tipo de mayor caudal o de derrumbamientos no tuviésemos que esperar tanto tiempo para poder recuperar el servicio. En un verano tomamos la decisión de subir la máquina para que de una manera muy eficiente pudiéramos recuperar la prestación del servicio. Y también pudimos observar todos los daños que a hoy, al no poder tener una disminución del caudal del río Guatiquía, no podemos aún cuantificar en esos pasos fluviales cuántos metros de tubería son los que están dañados. Hay unas medidas, se tomaron unos rangos, pero necesitamos seguir observando y seguir haciendo las visitas técnicas con mucha, no solamente prudencia, porque hay que conservar primero la integridad de los funcionarios y de cada una de las personas que va allí, pero también para poder entregar unos datos muy específicos de esos daños que aún faltan por evaluar. Pudimos observar también cómo se afectó el puente en Puente Abadía, que habíamos recuperado y que lo habíamos ejecutado en materiales en que la comunidad había tenido la oportunidad de disfrutarlo y además de hacer uso efectivo de él, pero por encima del puente eran más de 5 metros el caudal del río y obviamente pues es una estructura que también debemos reparar en medio de tantos daños. Y vale la pena notarlo, así no sea hoy una obra vital para la prestación del servicio, pero sí es vital para los residentes de la zona y para los ciudadanos de Villavicencio que transitan por este mismo sector rural. Y luego al llegar a las estaciones de bombeo, que es muy importante hacer énfasis, hincapié en el tema, porque estamos en una emergencia desde el 12 de mayo, que se perdió ese tramo de más de 100 metros de tubería de 33 pulgadas saliendo de la Bocatoma en el sector de la Garganta, y hemos podido prestarle a los ciudadanos de Villavicencio en un 90% de cobertura, como vieron el cuadro comparativo de producción de agua potable, de 500 litros desde Bavaria, 500 litros desde Puente Abadía y 200 litros desde Fuentes Altas. De los 1.600 litros que necesita la planta de tratamiento de la Esmeralda para entregarle a los ciudadanos de Villavicencio, le estamos entregando desde el mes de mayo 1.200 litros, los que nos ha generado una atención del servicio del 90%. Al ingresar a este recinto, la pregunta más frecuente de cada uno de ustedes, señores periodistas, es: ¿y ahora entonces lo que no vamos a tener es esa prestación del servicio? No, sí la vamos a tener, porque lo que pudimos notar es que en esa misma emergencia del domingo se inundaron las estaciones, tipo 12 de la noche estábamos con el gerente
visitándolas y tomando la decisión de prender los motores para en la misma función desaguarlos y no permitir que se quemaran los motores. Si hoy se hubieran quemado los motores o las tarjetas electrónicas, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad de hacerlo. Era una decisión de poderlo hacer o no. Lo hicimos y gracias a Dios tuvimos un buen resultado. No se han podido prender hasta ahora los dos motores de Abadía, como lo anotaba ahora el gerente, porque en ese movimiento de la montaña, en un cruce de la tubería, tuvo alguna afectación y tenía unas fugas y escapes que hoy quedan resueltas a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Y vamos a poder de manera inmediata prender los dos motores de Puente Abadía que aportan 500 litros a esos 1200, poder presurizar la tubería y entregarlos a la planta de tratamiento de agua potable de La Esmeralda y mañana empezar el llenado, o esta misma noche, en la madrugada más bien, empezar el llenado y seguir con la prestación del servicio como lo venimos haciendo desde mayo. Y eso es muy importante que quede claro. No significa que no tenemos agua para suministrar. Estas imágenes que estamos mostrando y esta realidad del día de hoy, que aún nos falta cuantificar en varios sectores, lo que nos está mostrando es que estábamos superando la emergencia de ese mes de mayo con esa diagramación que ha entregado el gerente en este momento de cómo hay que llevar los materiales con el apoyo irrestricto de la Fuerza Aérea. Algunos de ustedes hicieron un cubrimiento especial de los primeros 5 viajes desde el lote, desde donde se desarrolló la misa campal con el Papa. Hicimos 5 viajes en ese día para poder empezar a llevar los materiales que ya están en Villavicencio y necesitamos transportarlos con ese apoyo aéreo, pero quedan en la cima de la montaña y hay que transportarlos en ese telesférico que se construye allá en la montaña, 250 metros de altura en la caída de ese transporte para luego empezarlos a construir. Eso está garantizado, eso está contratado para resolver. Pero hoy lo que quisimos hacer, luego de esa gestión que estábamos haciendo en la capital de la República, para ser más concluyentes en el tema y más precisos, es visibilizar este problema de la ciudad de Villavicencio. Y no es por pegarlo a nuestra crisis de la vía, es porque hay 2 circunstancias en la capital del Meta que ya sobrepasan la capacidad de respuesta del municipio de Villavicencio y de la empresa Acueducto. Hemos atendido desde el año 2016, 17 y esta misma emergencia de mayo del 2018 con el presupuesto propio de la empresa y con el acompañamiento de las diferentes secretarías del municipio, cada una de las emergencias. Pero hoy, cuando visibilizamos en terreno las consecuencias de esta ola invernal y del aguacero exactamente del domingo, podemos evidenciar que no tenemos los recursos para enfrentarla. Que sí diseñamos desde el primer año una fuente alterna, que sí nos preocupamos desde el primer año de viabilizarla en estudios técnicos, en licencias ambientales, en compra de predios, como se acaba de mostrar desde la Quebrada Blanca, para tener esa posibilidad de aportarle al sistema en las contingencias cerca de 800 litros por segundo desde esa nueva bocatoma y línea de aducción de 2 kilómetros inicialmente y luego en una sumatoria de 6 más, que es un proyecto que cuesta 32.000 millones de pesos en cifras redondas, que su primera etapa tiene una valoración cercana a los 17.000 millones, que con esa inversión inicial es la construcción de la bocatoma y de 2 kilómetros de tubería de aducción que le entregarían al sistema y podrían llegar esos 800 litros a la planta de tratamiento de La Esmeralda para buscar unas soluciones definitivas a este problema de la ciudad de Villavicencio. Si ustedes recuerdan que hace 22 años está en funcionamiento este acueducto y recuerdan de manera constante las diferentes emergencias y de una planta de tratamiento como la de La Esmeralda que lleva 40 años en funcionamiento y hasta ahora tiene una inversión como la que nosotros le estamos haciendo. Entonces, cuando enunciamos, y lo decía ahora el gerente, que poner en funcionamiento la obra de DESA, que de esos 16 kilómetros priorizó 2.5 kilómetros en ese contrato que se siniestró, pero que el gobierno departamental a través de la empresa de servicios públicos ha anunciado que va a invertir cerca de 17.000 millones también con platas
que están en la que se presenta el proyecto a la ventanilla única y que son parte del Plan Departamental de Aguas, que ayer lo verificamos en el Ministerio también de Vivienda, tenemos la oportunidad entonces de que el gobierno departamental a través de DESA, y es la solicitud que hacemos, que la hemos hecho, como lo decía ahora el gerente de empresa de servicios a empresa de servicios, de gobierno municipal a gobierno departamental, pero que hoy convocamos a todos los actores de la dirigencia, no solamente política, sino administrativa de este departamento, del país y de la ciudad, a que nos acompañen en el desarrollo de estas alternativas, porque reitero, este compromiso del periplo en Bogotá de poder hacer visible los inconvenientes que tiene Villavicencio en este momento ya superan la capacidad de respuesta de lo local. Han podido observar que hemos avanzado considerablemente en las metas que nos propusimos en el plan de desarrollo, muchas de ellas cumplidas en los primeros 2 años de gobierno y otras de ellas en pleno desarrollo para ser cumplidas, pero también en la atención durante 3 años y de manera directa con el presupuesto de la empresa y del municipio. Hoy ha sido mi constante llamado a los diferentes despachos del gobierno nacional y del alto gobierno para que en medio de la crisis que tiene la vía también visibilicemos la crisis del acueducto para una ciudad de más de 600.000 habitantes que hoy, como dicen los medios nacionales también, no solamente es la capital de un departamento y es una ciudad capital de las 32 que tiene el país, sino es una de las más importantes, pero es la capital de medio territorio de toda Colombia, donde cada uno de los habitantes de más de 6 departamentos desarrollan sus actividades económicas y sociales en esta ciudad de Villavicencio, donde tenemos tantas perspectivas de desarrollo económico y social, pero que hoy la falta de inversión de la infraestructura necesaria para ese desarrollo necesita del concierto nacional. Por eso, con esta oportunidad que tenemos, recurrí también al Ministerio de Medio Ambiente y seguramente quienes nos siguen a través de las redes dirán ¿por qué en el Ministerio de Medio Ambiente? Porque es el ministerio encargado de las aguas del país, tiene un viceministerio de aguas y en cita con el señor ministro Jonathan Malagón, el viceministro de Aguas y todo el equipo técnico expusimos de manera puntual, con marcador y tablero, de una manera muy didáctica, los inconvenientes que tiene la ciudad, pero también de las soluciones que hemos venido trabajando. Y conseguimos que el próximo viernes, se había acordado una cita para el miércoles, por agenda y por petición del presidente, le ha pedido al ministro que lo acompañe el miércoles a Bucaramanga, y van a estar en Villavicencio el equipo técnico del ministerio, liderado por el ministro, aquí en Villavicencio el próximo viernes, porque lo hemos invitado a venir a recorrer la tubería de aducción, a ir a visitar la Bocatoma, a revisar nuestros planes de contingencia, a revisar las inversiones de las estaciones de bombeo, a revisar de manera minuciosa cada uno de los aspectos relevantes que hemos podido estructurar en esta administración para atender situaciones tan difíciles como las que hoy estamos enfrentando. Y para convocar al gobierno, naturalmente, que también viene el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Eduardo José González, quien también me recibió en la noche anterior y brindó de manera inmediata un apoyo de 10 carrotanques hasta el mes de diciembre, y de ahí en adelante, si los necesitamos, aumentará el apoyo por vigencia obviamente presupuestal en un convenio que tienen con la Cruz Roja para apoyar los sectores donde la empresa de acueductos no puede llegar y tiene que seguir soportando este plan de contingencia de 53 carrotanques. Pero también de manera inmediata aprobó 1000 horas máquina para poder atender esas diversas situaciones que hoy tenemos en los diferentes ríos, caños y quebradas de la ciudad, cuando analizan que una ciudad como la nuestra tiene en su casco urbano 37 de ellos y en todo el sector de Villavicencio 73. Eso no se presenta en ninguna ciudad del país, y aquí, en estas precipitaciones tan fuertes que hemos tenido y con el trabajo que se ha adelantado, recibimos un respaldo inmediato de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo gracias a este recorrido que hemos hecho durante 2 años y medio con ellos, salvaguardando y protegiendo la vida de las personas que viven en esas zonas de tanto riesgo.
Entonces tenemos hoy la oportunidad, en la próxima semana, de haber convocado a los ministros de Vivienda con su equipo técnico y el Viceministerio de Agua, a la jefe del programa de agua potable también, Marta Suárez, que también estará aquí en la ciudad de Villavicencio, y a quien lidera la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y hoy, como lo pudieron observar, durante todo este trabajo que hemos hecho en el tema de la vía, estábamos y arrancamos un sobrevuelo con la señora ministra en un helicóptero con el apoyo de la policía, un Black Hawk, desde las 7:30 de la mañana. Desafortunadamente, por condiciones climáticas, yo venía en el helicóptero, no puedo decir que me contaron, no pudimos pasar por las nubes, por la acumulación de mal tiempo, y llegamos solamente hasta el embalse de Tominé. No tuvimos la oportunidad porque el propósito del recorrido era sobrevolar la vía alterna, poder verificar sus condiciones de cada una de esas dos vías alternas, llegar a Villavicencio y luego hacer un recorrido, también una visualización aérea de una condición muy seria que tiene la vía Bogotá-Villavicencio. Y hoy, entonces, luego de desmontarnos del helicóptero, de ir a trabajar durante una hora con la señora ministra en su despacho y con el señor viceministro encargado de la infraestructura del país, pudimos también radicar un documento en el que les pedimos de manera inmediata una reunión con todas las entidades que deban tener en cuenta en el desarrollo de la vía, porque no es solamente recoger esos 26.000 metros cúbicos que estaban apostados en el corredor vial y que no permitían la movilidad y que causaron todo este traumatismo, y sino también garantizar los más de 140.000 millones que se necesitan para atacar de manera directa esas obras y superar no solo las contingencias, sino que sean obras definitivas, como en el kilómetro 64-200 con la prolongación de 70 metros de un falso túnel que hoy está valorado en una cifra cercana a los 13.000 millones de pesos, sino tomar todas las medidas que se deben tomar. En el tema del recurso, Carlos García, vicepresidente de la ANI, que viene de ser el director del INVÍAS en el gobierno anterior, nos ha dicho y se ha comprometido en que el contrato de concesión de Coviandes tenía unos fondos de contingencia que ya con garantía y revisión de él no se van a utilizar y que hoy solo necesitan un trámite en el Ministerio de Hacienda para poder utilizar esos fondos en la construcción de las obras definitivas de la vía. Pero nuestra reunión del día de hoy, más allá de ya haber verificado que no la vamos a pagar nosotros en otros peajes, ni van a aumentar el tiempo de la concesión, sino que los dineros están ahí para hacer las obras, es la preocupación nuestra por la seguridad de los usuarios de la vía. Y es ese plan y el puesto de mando unificado que se debe instalar, y la posibilidad de tomar unas medidas urgentes para el largo plazo. No se puede solamente recoger el reguero y otra vez habilitar el paso bidireccional donde aún existen riesgos de marca mayor. Hoy hay imágenes de unos agrietamientos en la parte alta de la montaña que necesitan intervenciones de manera inmediata y que se deben tomar decisiones en el tránsito sobre la vía como pasos alternos con distancias prudenciales que permitan tomar decisiones para salvaguardar y proteger la vida de los usuarios de la misma. Necesitamos entrar a analizar el tránsito en el transporte pesado de las sustancias que no pueden o que no se permiten transitar por el túnel aquí de Pipiral y de Buenavista. Necesitamos modificar la resolución del plan Éxodo y de los puentes festivos en el plan retorno. Necesitamos analizar qué va a pasar con la vía antigua, con el sector de Servitá y de las bancadas que hoy, a través de los informes periodísticos y de las visitas técnicas, se han evidenciado que se están perdiendo y se van a seguir perdiendo, y que no están contemplados ni en ningún plan de inversión ni en ningún plan de contingencia, que son responsabilidad del INVÍAS. Pero hoy también le dijimos a la señora ministra en el sobrevuelo y trabajando en su despacho que ahí están algunos recursos en el fondo de adaptación que los trabajamos desde el año anterior, que son inversiones superiores a los 15.000 millones y que deben revisar esas disponibilidades que tienen en el Fondo de Adaptación del país. Recuerden que se creó para atender la ola invernal del 2011
Y desde ese año, desde el 2011, están los estudios técnicos para ser invertidos esos recursos en la vía antigua que sale desde nuestro sector de La Grama y del barrio El Galán y llega hasta el peaje en el sector de Pipiral. Y que hoy es necesario no solamente invertir por el transporte de esa carga pesada que no se le permite salir por el túnel, sino también por la seguridad y principalmente por la vida de los ciudadanos y el tránsito libre de los ciudadanos que ocupan esos territorios del municipio de Villavicencio. Entonces hoy le hemos radicado ese documento también con esas y otras consideraciones que lo podemos también hacer público. Recuerden que terminada esta rueda de prensa les vamos a entregar el material en un CD de las fotografías, los videos, para que puedan documentar sus informes a cada uno de ustedes, donde también podríamos entregarles las imágenes de ese documento que hoy radicamos sobre las 9:30 de la mañana en el despacho de la ministra y del viceministro de la Infraestructura, pero también coordinamos con ellos la convocatoria para el próximo martes de todas las instituciones y de los representantes de los diferentes gremios y de la sociedad civil en el territorio, en el municipio, en el departamento del Meta, a las 8 de la mañana en el tercer piso de la Cámara de Comercio. Hice esa gestión directa con el doctor Leonardo Vaquero para que nos permitiera estar en un escenario no solamente neutral, sino tranquilo, para que constituyamos una veeduría verdadera a las obras y al plan de contingencia y al desarrollo de las nuevas obras definitivas de la vía Bogotá-Villavicencio. Entonces, esa es otra noticia para la ciudad y para la región, que el próximo martes deben estar llegando, si no han llegado ya, desde esta hora, los correos electrónicos a cada uno de los gremios y a las diferentes instituciones, invitados todos, para poder llegar a crear esa veeduría y a generar los mecanismos de control, pero sobre todo de acercamiento del concesionario con las comunidades. Recuerden que el mayor tramo o la longitud de la vía está en el departamento de Cundinamarca, pero finalmente la mayor afectación económica, social, de tránsito y de intercambio de este sector del país con la centralidad de Colombia y viceversa depende de esta media Colombia, que como lo dijo en Red Noticias ayer Juan Lozano, es la primera vez que a gritos todos los villavicenses, los llaneros, pedimos que nos volteen a ver, pero en serio, que tengamos unas inversiones, y llegó el momento, entendiendo las dificultades presupuestales, que decretemos y utilicen nuestras calamidades públicas, las que ha decretado el gobierno departamental, que en 29 municipios del Meta, 23 hoy están en calamidad pública, que necesitamos esa subsidiariedad y esa complementariedad del gobierno nacional, que sea decretada desde el mismo nivel central esta misma emergencia para desarrollar estos proyectos, los que se deben implementar y aplicar los recursos en la recuperación de la vía y los que se deben aplicar y desarrollar los proyectos en la recuperación del acueducto de la ciudad de Villavicencio. Entonces, he hecho como una exposición de esta gestión de los 2 últimos días en la ciudad de Bogotá, poder conseguir que los tiquetes de aviación, o más bien de tiquetes aéreos, de las diferentes empresas, en esa gestión de todos los gremios, de todos los representantes y los líderes sociales y políticos del departamento y de la ciudad, en una muy buena receptividad por parte del doctor Juan Carlos Salazar, director del Aerocivil, pero sobre todo con respuestas inmediatas. Lo agradecimos infinitamente, así no sea la solución definitiva y de amplia cobertura para tantos viajeros, pero sí es la primera vez que tenemos de manera inmediata una solución, una ampliación de cupos de 600 de Satena, 300 de EasyFly, 3 vuelos adicionales diarios de Avianca y un control de tarifas hasta de 300.000 pesos de cada una de esas empresas prestadoras del servicio. Porque cada uno de los escenarios en los que llegamos, reitero mi llamado a todos, es que nos visibilicen con esta problemática tan fuerte que tenemos, tan grande y tan seria, en la que la capacidad de respuesta desde el municipio y desde la misma empresa hoy está sobredimensionada, desbordada, y obviamente los recursos no son infinitos, y este tipo de labores como las que hoy observamos, consecuencias de la ola invernal y del aguacero del domingo anterior,
donde cayeron, según registro del IDEAN, 180 milímetros. Quiero que revisen en esos registros hace cuánto o cuál es ese registro en los últimos 20 años, si algún aguacero había superado ese tipo de precipitación en nuestro territorio. Entonces, queridos señores periodistas, damas y caballeros, he hecho un resumen de estas gestiones de estos días en Bogotá, y hoy estoy detrás para culminar de una cita directa con el señor presidente. Ahora me estaba escribiendo la asesora para las regiones, la doctora Karen Audaven, donde me dice: alcalde, necesito que me llame porque he sido insistente en ello. Tuve la fortuna también de que me recibiera la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, y cada uno de sus equipos, de sus staff, para poder mostrar la dimensión del inconveniente que tenemos. Y lo que hoy pido al gobierno nacional y al señor presidente es que nos reciba como en una visita de Estado, para poderle mostrar desde el territorio, en su oficina o en el desarrollo de la agenda en el lugar del país donde esté, para poderle mostrar desde el territorio la grave situación que tenemos en la ciudad de Villavicencio. Nosotros podemos, con todos los planes que hemos implementado, seguir prestando el servicio como lo dijimos ahora, con las estaciones de respaldo y con las otras que están en servicio, y podemos seguir asumiendo el plan de contingencia con apoyos importantes, como lo ha hecho la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desde el día de anoche, cuando recibimos esa respuesta positiva de su director. Pero las soluciones de fondo estructurales, la recuperación de estos tramos, la implementación o el desarrollo y terminación del contrato de DESA, la inversión de una nueva bocatoma y un nuevo proyecto, y la recuperación de los estragos del último aguacero, no los tenemos financiados. Y es por eso que hoy pedimos esa cita y convocamos al gobierno departamental, al nacional, a las diferentes instituciones, para que resolvamos esta crisis de una ciudad como la nuestra, que lo recibe siempre con todo el amor y el cariño, pero que hoy necesita la solidaridad de todos los entes del gobierno nacional y departamental para enfrentar esta crítica situación. Muchísimas gracias. Compañeros, entonces César Monsalve.